Vamos a escuchar dos conferencias introductorias al panel. Las conferencias las van a impartir el doctor Guillermo Santos, director de la revista Enter. Bienvenido, doctor Guillermo Santos. Un gusto tenerlo aquí en la universidad. Y Carmen Escobar, que también es una líder en innovación de una compañía escandinava, creo, que están en varios países del mundo, que trabajan con Bancolombia, entre otros. Se escribe Designet. Bueno, entonces ellos dos nos van a impartir las conferencias introductorias a los paneles de la tarde. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Guillermo Santos. Estas conferencias están pensadas para realizarse entre 2:15 y 3:30, o sea que cada conferencia 30, 45 minutos con libertad. Doctor, ¿tiene presentación? ¿Ya está? ¿La tuya ya está también? ¿Ya arreglamos el asunto? Bueno, entonces vamos a comenzar la sesión y pasamos al panel. Bueno, bienvenido, doctor Guillermo Santos. Aló. Bueno, muchas gracias por invitarme. Pues yo soy Guillermo Santos. Todo el mundo cree que yo soy periodista, pero no soy ingeniero de sistemas de computación, con maestría en ciencias de computación. Y me pareció muy interesante hablar sobre esto que está pasando en las notarías, porque hay una sombrilla que coge a todo esto que se llama la transformación digital. Y es muy importante entender qué es esto, porque yo me he encontrado con gente que me dice: sí, yo me estoy transformando digitalmente porque ahora tengo 20 computadores. Y eso no es así. No, ya tengo la nómina, la facturación en digital. Eso tampoco es así. Entonces yo me voy a gastar mi media hora o un poquito más en tratar de explicar lo que es una transformación digital y que ustedes entiendan. Les recomiendo ver mi portal www.enter.co. La revista lamentablemente tocó cerrarla todos sabemos lo que está pasando con el papel. La estamos sacando en formato digital. La revista nació desde el 97. Fue la primera revista colombiana sobre tecnología. Entonces, para que la transformación digital funcione, eso es como una mesa de 4 patas. Obviamente esta tiene más de 4 patas, pero si a una mesa de 4 patas no se le ponen las 4 patas, pues no va a funcionar bien. Va a tambalear, no va a ser una buena mesa. Igualmente, yo me atreví a llamar esto el círculo de transformación digital, que se compone de varias, no voy a decir aristas, sino de varios segmentos, de los cuales, si hay alguno que no funcione bien, pues ese círculo no va a ser redondo, sino va a estar raro y no va a funcionar como debería funcionar, y la transformación digital no va a tener el éxito que debería tener. El primero, conectividad. Imagínense ustedes una notaría sin conectividad. ¿Qué quiere decir conectividad? Quiere decir internet. Y por conectividad no estoy hablando solo de tener un Wi-Fi. Es que cuando yo estaba viendo
Yo estaba viendo lo que pasó en la DIAN, que se caía el sistema precisamente cuando la gente tiene que presentar declaración de renta, y eso desde el punto de vista mío, de ingeniero de sistemas, es totalmente inaceptable. Eso es totalmente inaceptable, porque un sistema como el de la DIAN tiene que tener lo que nosotros llamamos un backup, un respaldo, que si esto se cae, yo tengo que tener un plan B. Tengo que tener un plan B. Es como si el sistema de Avianca para hacer reservas se cae. Pues Avianca no puede parar, tiene que haber un plan B. Y si una notaría totalmente digital tiene conectividad, pero no tiene un respaldo, por ejemplo, y se cae el Wi-Fi, pues se quedó muerta la notaría y no puede atender a nadie. Entonces la conectividad tiene que ser buena, rápida, segura y además constante. Hay mucha gente que no entiende lo que es constante. Yo tengo una compañía somos 3 socios de una compañía de seguridad informática y hemos hecho pruebas, por ejemplo, que, señor, ¿usted tiene un respaldo de sus datos? ¿De los datos para facturar? Sí, yo los tengo, sí. ¿Y usted los ha probado? No. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Llegamos un día a las 12 de la noche, asumimos que se cayó el sistema, recuperamos los datos y los backups están mal hechos y no funcionan. Entonces, claro, corregimos eso, pero es que cuando uno tiene un backup, tiene que ser un backup que funcione. Es como si uno tuviera un carro parqueado ante el taller, porque uno lo que hace es llevar cosas en carro y el carro se va a montar uno y no le prende y se quedó varado 3 días. Es algo similar. Entonces la conectividad es el primer segmento de ese círculo que conforma lo que conocemos como transformación digital. ¿Y para qué también sirve la conectividad? Pues porque todo esto que viene de FinTech, que FinTech son aplicaciones que unen la tecnología con finanzas, que eso está creciendo, y en Latinoamérica, yo pues leí algo antes de ir para acá, en Latinoamérica es donde los inversionistas están metiendo más plata, porque es donde más está creciendo el área de FinTech. Pues todas las aplicaciones se comunican por conectividad, por comunicación inalámbrica, o tienen que estar comunicadas. Entonces, pues es fundamental. Esto es bien importante. Y aquí sí quiero, esta tal vez es algo que no es tan fácil. Yo me acuerdo cuando yo manejé fui el director de tecnología de todas las agencias del tiempo, de Citi, del Tiempo, de Printer, de Círculos Lectores en esa época, y siempre que íbamos a montar una aplicación me encontraba con la barrera de no aceptar el cambio, de no decir, pero ¿cómo así? Entonces me van a echar, porque es que si la nómina ahora va a salir y los cheques se van a hacer por computador, ¿cómo así? ¿Yo qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Es muy, muy importante que el recurso humano que trabaja en las notarías, en este caso, y en todas las empresas que están caminando por el camino de la transformación digital, se les empieza a cambiar ese chip. Y yo me voy a atrever a decir algo muy duro. Hay gente que lo cambia, hay gente que no, y ahí toca tomar decisiones. Lamentablemente ahí toca tomar decisiones. Hay gente, se siente que si aquí no me muevo, ¿no? Yo por qué voy a tener que... y les voy a poner un ejemplo, sin mencionar nombres. Yo traje el primer sistema que se llama CMS, Content Management System, para el periódico, el primero que llegó a Colombia. Es un sistema para administrar contenido donde los periodistas escribían, ya no en máquina de escribir, sino escribían en una pantalla grandota en esa época. Y lo conoció. Y se mandaba a unas colas, unos queues, donde el editor miraba los artículos y escogía, y de ahí los mandaba, pues. Y había un periodista
que iba a las clases, porque a mí me tocó entrenar a la gente, había un periodista que iba a las clases y nunca, ni siquiera prendía la pantalla. Y un día le dije, pero entonces, ¿para qué? No venga. Y me dijo, no, don Guillermo, qué pena, pero es que si no vengo me echan. Y entonces pues yo terminé el curso y al finalizar el curso le cambié de puesto y lo puse al lado, con su máquina de escribir, al lado de un muchacho joven que utilizaba el sistema de una forma eficiente, rápida. Y como a los 15 días fui yo y lo encontré utilizando el sistema. Y me di cuenta, claro, él llegaba con su máquina y se ponía a mirar y se dio cuenta que era más fácil, que era más flexible, que era mejor, y empezó a usar la pantalla sin tenerlo que forzar. Hay formas para hacer que la gente que no tiene ese chip, empiece a cambiarlo. Pero es muy importante que la gente que está ahí entienda que una notaría sin papel es mucho mejor, que es mejor de pronto leer en una pantalla y poder corregir ahí que tener que rayar en un papel, que de pronto se le ocurran cosas y que se las pueda llevar a su jefe y al notario, que eso es importante. Una cosa que yo he aprendido es que a veces los de abajo tienen buenas ideas, pero uno a veces es como, ¿qué mira a decir? De ahí salen buenas ideas, hay que oírlos porque ellos están en el día a día y de pronto dicen, no, de pronto hay una forma digitalmente ayuda a hacerla mejor. Ahí también hay que tener uno como jefe, tener un chip, y también los usuarios hay que entender. Y voy a contarles, mi columna nació a raíz de un notario que me encontré, creo que en Cartagena, y hablé con él. Y me dijo que a él le ha costado trabajo y que pensaba que no, porque es que al usuario le gustaba el papel. Palabras. Y dije, pues, eso no puede cambiar. Entonces hay que también hablar con el usuario, decirle cuáles son las ventajas. En fin, eso es todo un proceso. Eso no es de un día para otro, pero eso hay que hacerlo. Si eso no se hace bien, ahí tenemos problemitas. Obviamente hay que tener aplicaciones fijas y móviles. Aplicaciones fijas son las aplicaciones que van a manejar las bases de datos de las escrituras, de todo lo que ustedes manejan dentro de la notaría. Y cuando digo dentro, no quiere decir que el computador tenga que estar adentro, puede estar en la nube, o puede estar en un data center en otro lado, en las instalaciones de data centers de ETB, o en la misma notaría al que le provoque tenerlo, pero ahí tendrá que tener un cuarto con aire acondicionado, con protección, con todo, o en la nube también, lo puede tener. Hay que tener las aplicaciones, hay que saberlas manejar, y ahí es donde yo les digo, hay que tener lo que se conoce como, cuando uno tiene aplicaciones y bases de datos en sus aplicaciones críticas, uno tiene que tener lo que se llama un Disaster Recovery Plan, un plan de recuperación de desastres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, supongamos que se incendia el edificio donde está la notaría, pues ustedes tienen que tener un plan B donde en 2 días pueden estar funcionando en otro lado, con las bases de datos y computadores prestados, no sé. Hay que tener un plan B siempre, porque si no se van a quedar sin notaría un mes. Siempre hay que tener eso, y eso hay que hacerlo. Eso las compañías grandes y serias lo tienen, un Disaster Recovery Plan, siempre. O el computador se quemó, se dañó, entonces pues tiene que saber, y eso tiene que estar escrito, y tiene que estar escrito y ¿qué? Y probado, porque un plan de recuperación de desastres que no sea aprobado es un poquito un tiro al aire. Puede no funcionar como lo hemos comprobado nosotros en algunas empresas, en consultorías que hemos hecho. Entonces, y las aplicaciones móviles como las de FinTech, y no solo las de FinTech, sino estoy seguro que hay emprendedores que deben estar, como me lo contaron aquí, pensando en aplicaciones propias de las notarías para hacer funciones de las notarías. Estoy seguro que los hay, y esas aplicaciones tienen que
tienen que estar surgiendo, yo estoy seguro que tienen que estar surgiendo. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que también lo conversaba aquí. La normatización, la reglamentación de estas aplicaciones, porque aquí el derecho, el Estado es lento en regular aplicaciones digitales. No es sino poner a Uber. ¿Cuánto lleva Uber en el mercado y no han sido capaces de sacar una sola norma que diga Uber se tiene que manejar así, así, así? No ha pasado. Y ahora aplicaciones como Uber hay varias. Y van a seguir llegando. Así aplicaciones para todo. Aplicaciones para rentar cuartos en casas, para rentar casas, Airbnb, está llegando todo. Entonces, ahí está Rappi, que están ya mirando qué hacen con eso. Entonces, aplicaciones de estas van a inundarnos y el cuerpo judicial del Estado tiene que ser lo suficientemente ágil para sacar normativas que las regulen y funcionen tranquilas y dejen a sus propietarios y a sus usuarios tranquilos. Big Data. Este mundo, yo pues en otras presentaciones tengo las estadísticas que creo que el 90% de los datos se han generado en los últimos 5 años. Pues porque, y por datos digo yo, estamos hablando de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todas esas redes sociales están generando datos. De hecho, por ejemplo, leí un ejemplo que decía que es mejor utilizar Big Data para evaluar un producto que contratarlo con Nielsen, por ejemplo, o con una encuesta, con una compañía de esas que le hacen seguimiento a los productos, porque esas compañías se demoran 2-3 meses en decir, sí, este teléfono que usted lanzó es bueno y esto es lo que la gente comenta. Es más rápido coger YouTube, Twitter, los datos, obviamente normalizarlos en el sentido de que tenga la palabra celular, la marca y modelo del teléfono que uno quiere investigar y tener y ahorita vamos a hablar de eso, tener programas que se llaman Data Analysis, que puede decirle, mire, estos son los resultados, hay tantos comentarios buenos de este teléfono, tantos regulares de este teléfono y malos, y eso sale en 2-3 días. Entonces el Big Data, el Big Data, yo estoy seguro que un notario creativo puede empezar, hombre, yo tengo datos de escrituras, de ventas, de matrimonios, de 1000 cosas que ustedes manejan en bases de datos. ¿Por qué no podemos digitalizar todo eso? Y de pronto ver, por ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir a mí? ¿En qué mes del año es que más se registran las ventas de tal cosa? Para de pronto facilitar eso o promover que la gente se acerque a la notaría o no sé. Pero para eso se necesita Big Data que se puede analizar o ver cómo le está yendo, analizando qué comentan en Twitter de la notaría. Mire, que el servicio es malo o que es bueno o que demora mucho, que la fila es muy larga. Todo eso se puede hacer analizando Twitter, analizando el Big Data, porque hoy, de hecho, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos invirtió creo que $200 millones para que las empresas empiecen a usar Big Data, las empresas del Estado, y puedan atender mejor a los usuarios. Y la policía de Estados Unidos ya tiene aplicaciones que analizan, por ejemplo, cuando hay una manifestación, y empiezan a analizar los twitters que salen sobre esa manifestación para ver si hay riesgos o no hay riesgos. Eso ya es así. Eso es así. Entonces, Big Data también es algo importante. Y el análisis de datos. Big Data no sirve de nada si uno no tiene software para analizar esos datos.
tal vez yo no les definí qué es Big Data. Big Data es todos esos datos que no se pueden analizar por su tamaño, por su cantidad, en centros de datos que uno conoce. Y hay aplicaciones que los parten, los dividen, los parten y los mandan a muchos centros de datos por todo el mundo para analizarlos y después los reciben y los unen con los resultados. Porque si uno coge todos los twitters de todo el mundo sobre algo, va a ser muy difícil analizarlos en un tiempo corto. Entonces Big Data es Big Data se conoce como ese volumen de datos que es difícil analizar en poco tiempo en un centro de datos de los que conocemos. Y data análisis es el análisis que se hace de esos datos. Esos datos tienen que ser verificables, confiables. Por ejemplo, analizar Twitter. Si uno no escoge 2 o 3 palabras, como lo mencioné, el modelo del teléfono, 2 o 3 palabras, pues no va a poder analizar, porque cómo analiza uno millones y millones y millones de datos de Twitter si uno no le dice al data analyzer, mire, coja los twitters que tienen la palabra Samsung, por decir, que tienen tal modelo y tal cosa, y eso sí, analícelos y deme resultados, los resultados que yo quiero. No sé si ustedes saben, hay una en Harvard Business Review, que es la revista de la Universidad de Harvard, salió en la edición de octubre, creo que de 2016, salió que la carrera más sexy de este siglo es el científico de datos. ¿Ustedes saben qué es ser científico? Es coger, por ejemplo, tejidos y analizarlos durante años para ver si una vacuna sí es buena o mala. Ahora, científicos de datos es coger datos y analizarlos para poder obtener resultados, utilizando Big Data y análisis de datos. Y lo que está pasando en el mundo es que muchos gerentes de los que dicen, no, yo voy a abrir una sucursal de Carulla en tal barrio, por dar un ejemplo, pero señor gerente, ¿usted por qué? ¿Con qué argumentos? Porque yo me lo sé. Llevo 20 años abriendo y me está yendo bien. Yo me las sé todas. Ya hay muchas compañías, especialmente afuera, cuyas juntas de socios le están diciendo, ¿usted va a abrir una de esas? Perfecto. Esperemos que nos diga el científico de datos, a ver si ahí no hay competencia, si hay suficiente gente con tarjetas de crédito, si la gente puede gastar ahí lo que... Entonces, mucha gente está respaldando las decisiones con ciencia de datos para poder tomar las decisiones. Y esta sí que es importante, la seguridad digital. Esta es muy importante. Yo creo que ustedes, si leen los periódicos y están por internet, deben haber visto cuánta plata se roban los delincuentes digitales. Con de todo. Ahora está de moda el ransomware, que es el secuestro de datos, con lo cual a uno lo chantajean y dicen, bueno, o usted me paga en moneda digital y yo le devuelvo sus datos, o los pierde. ¿Y qué hace una compañía como, por ejemplo, Carulla, que le secuestre los datos de sus clientes y sus inventarios? Pues paga, porque es que Carulla, si deja de vender en dos días, la plata que pierde es mucho mayor a lo que seguramente tiene que pagar. Y siempre estos en ransomware siempre piden plata digital. ¿Por qué? Porque es muy difícil de rastrear, muy difícil de rastrear. Y yo en esto les voy a hablar de esto porque es una rama de la seguridad digital que mucha gente no conoce. Y adivinen cuál es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad digital. Uno, el ser humano. Y hay una tecnología no, hay una modalidad que se llama ingeniería de
Social Engineering, ingeniería social. Yo me acuerdo que en el 2006 yo vi la programación del tiempo de eventos y no había nada de tecnología. Entonces les dije, ¿por qué no hay nada de tecnología? No, porque eso no sabemos, ármelo ustedes. Yo traje por primera vez a Colombia a Kevin Mitnick, un hacker que estuvo preso 5 años, que no lo dejaban usar el teléfono porque decían que el silbando podía lanzar un misil, y a Steve Wozniak, que con Steve Jobs crearon Apple. Esta ingeniería social, y hay un libro que se lo recomiendo que lo lean, que se llama El fantasma en los alambres, Ghost in the Wires, de Kevin Mitnick, donde él cuenta su vida. Él nunca hackeó para robar plata. Él hackeaba para decirle, como antes, lo hice, pude, qué machera. Él no robó por plata. Estuvo preso, yo lo traje y nos volvimos amigos, y él me dio ejemplos de lo que era ingeniería social. Les voy a poner un ejemplo de ingeniería social, como para que ustedes entiendan. Alguien quería hackear un banco. Para hacer ingeniería social siempre hay que hacer inteligencia. Se averiguó qué sucursal, el nombre, gerente, miró la arquitectura de la sucursal, supo que el gerente tenía una cita toda una mañana, y llegó esa mañana y se sentó y le dijo a la secretaria, no, es que tengo una cita con el señor gerente, que jugamos golf ayer en tal club. No, pues me ganó, juega muy bien golf y siempre jugamos con la señora fulana de tal, mi esposa, yo y él. Le había hecho inteligencia. Le digo, no, pero el señor está en una cita. Le digo, no, pero me dijo que lo atendiera, entonces voy a esperarlo, porque de pronto voy a esperarlo. Se sentó. A la media hora se paró, sabía dónde quedaba el baño, pasó el frente a la secretaria, dejó caer un billete de $100 y de pronto se quedó mirando, recogió el billete de $100, le dijo a la secretaria, ¿este billete es suyo? No, no es mío. Ay, no, el mío tampoco es. Déjelo porque alguien lo debe venir a recoger. Ahí estaba, me lo encontré en el piso. Siguió al baño, volvió, se sentó. ¿Qué hizo con el billete de $100? Se ganó la confianza de la secretaria. Se sentó. A los 20 minutos dijo, señorita, yo yendo para el baño vi que había una sala de reuniones ahí. ¿Usted me puede permitir que me acaban de llamar a decirme que conteste un correo urgente? La secretaria, ¿qué le diría? Claro, siga. Fue, se sentó, él había hecho inteligencia, sabía que ahí había una conexión a la red del banco, puso un wifi chiquito ahí en el conector de Ethernet de la red. Volvió y se sentó, no se demoró nada, se volvió y se sentó, y a los 10 minutos le dijo a la señorita, debe ser que entonces no se acordó, dígale que aquí estuvo fulano de tal, que yo lo llamo para que me dé otra cita, pero me tengo que ir ya. Se fue, él había dejado el carro parqueado al pie de la ventana que daba contra la sala, porque él había hecho toda esa inteligencia, y desde el carro hackeó el banco. Voy a darles otro ejemplo muy sencillo. En sus empresas, y esto lo hice yo en el tiempo, yo personalmente lo hice, que un día que me hicieron una entrevista en City TV cuando era presidente de Millonarios, yo, después de que me maquillaban y todas esas vainas que le hacen a uno, mientras me llamaban, yo me quedé parado y fui a la redacción de City, y por lo menos 5 o 6 computadores prendidos. ¿Quién de ustedes ha revisado qué computador queda prendido y firmado la red al mediodía o a la hora que se van a tomar café? ¿Ah? Bueno, si yo soy un hacker y quiero hacer ingeniería social, me hago amigo de alguien de esta compañía, le digo que me invite a tomar café. Cuando se pare la persona, sé que deja su computador prendido, me voy con ella a tomar café. Cuando me sirve el café le digo, ay, qué pena, voy a ir al baño. Pero en lugar de irme al baño, voy al computador de ella, le instalo una USB con virus,
y ya está lista. Ingeniería social, el peor antivirus, el peor firewall por más plata que le metan a una compañía en seguridad informática, uno es el peor eslabón. Si uno deja el computador prendido y ni siquiera hace el logout, ¿cómo se dice en español? O sí, sí, o sea, que para volver a entrar tiene que firmar otra vez. ¿Quiénes de ustedes tienen clave de 6 dígitos? Levanten la mano. Bueno, Kevin Mitnick, que es hacker, me dijo que hackear una clave esa se puede demorar unos 10 minutos. Sí. De seis dígitos. Claro, porque hay programas que se llaman Blunt Force, fuerza bruta, que lo que hace es ensaya todas las combinaciones en 6 minutos. Entonces yo les recomiendo a ustedes tener claves de mínimo 10 alfanuméricas. Y claro, lo que siempre yo recomiendo es eso, y me dicen, pero yo cómo me voy a acordar. Entonces, por ejemplo, todos ustedes sabemos de música, o por ejemplo, una frase, millonario será campeón, por decir esa frase. Entonces, esa a uno no se le olvida, pero entonces uno puede reemplazar la I por 1, M1, LL, la O por 0, R1, 0, S, la E por un 3, ¿sí me entienden? Algo que uno se puede acordar fácil. Eso es fácil. Entonces, la transformación digital no es un proceso fácil. Yo entiendo, hay muchas variables ahí, pero lo importante es arrancarlo, y en especial las notarías que manejan mucho papel. Yo he ido a notarías y veo unos arrumes de papel. Yo creo que hay aplicaciones ya que pueden digitalizar todo el papel. Ahora, digitalizarlo todo hacia atrás, eso pues va a ser imposible, pero poner un hito, sí, bueno, voy a empezar desde el 2010 para acá, no sé, o 2015 para acá, y empezar a meter todo eso es importante. Y tener aplicaciones que le permitan a uno consultar, no sé cuáles sean las transacciones más comunes de una notaría, pero algo que le facilite a la gente, y eso va a ser de un gran beneficio. Pero esta transformación digital empezó ya, y hay que hacer de tal forma que se gane la confianza de los usuarios, eso sí. Entonces, por favor, no se les olvide que ese círculo se compone de varios factores que tienen que estar bien hechos. A mí de los más difíciles es el del recurso humano y los usuarios, porque lo otro es tener no se trata de tener muchos computadores, no, es tener la conciencia, tener aplicaciones fijas móviles, entender que hay un Big Data ahí que se puede usar, entender eso, y uno como notario cambiar el chip y decir, pues voy a hacerlo, ¿por qué no? ¿Ok? Creo que ya media hora. Bueno, entonces, para darles unos minuticos de preguntas, este es un proceso de verdad que hay que empezar, y eso no es de un día para el otro, nunca. Y hay que hacerlo en orden. Mejor dicho, la transformación digital no es empecemos, no, es sentarse, planearlo a dónde quiero llegar, qué pasos debo tomar, qué hitos se deben cumplir. Por ejemplo, primer paso, voy a tener Wi-Fi creo que ETV ya ofrece, o Claro ofrece 300 megas, no sé. Voy a tener ETV de 300 y uno de backup de
50. Perfecto. ¿Eso cuándo? Dentro de 15 días, por decir algo. Una vez eso, voy a empezar a mirar aplicaciones para poder tener mis bases de datos listas. Entonces ahí se desprenden varias cosas. Uno es meter en esa base de datos, entrenar al personal que la usen y empezar a meter lo que llega, pero también hacia atrás qué se quiere meter. Lo que está en papel, qué se quiere meter. ¿Qué se quiere meter? Y no es solamente meter, sino meterlo bien. Tiene que haber alguna fase de verificación de que la información haya quedado bien. Yo me acuerdo en el tiempo una vez, yo quise ver cuánto le vendíamos de publicidad a Bavaria, y eran 5 Bavarias porque la niña había metido el NIT mal. En lugar de un 0 puso un 9, la otra le dio pereza y metió 9. Entonces, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Porque si están metiendo una escritura y meten la cédula mal, ya fríos. Entonces, las aplicaciones tienen que tener como un paso de verificación de que la información entró bien. Bien. Y todo eso tiene que ir acompañado de la respectiva seguridad, porque si empiezan a meter en bases de datos, tienen que ya tener en la cabeza un plan de recuperación de desastres, el backup, el respaldo y la seguridad. Todas las bases de datos dejan un rastro, todas las bases de datos dejan lo que se llama un log, LOG, que es quién tocó qué registro, si lo borró o lo creó o lo cambió. Eso, casi nadie mira eso. Casi nadie lo mira. Eso hay que mirarlo. Eso hay que tener en cuenta y mirarlo. También, después de eso, pues ir entrenando a la gente para que se metan en la cabeza que hay un cambio, y que va a haber un cambio no solamente en aplicaciones y en eso, sino en la forma de pensar. Ya tiene que pensar en que el cliente va a venir desde su casa con una aplicación o desde su computador entrando a la aplicación de la notaría, y tiene que empezar ya a entender todo eso, que tiene que, por ejemplo, que ya seguramente no van a poder meter USBs, que la clave la van a tener que cambiar mensualmente, y hay formas de obligarlos a que los cambien. No es que la tengan que cambiar porque quieren, sino que hay formas de decirle al sistema: esta clave se vence mensualmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero empezar a cambiar el chip de una forma, ahora tiene que ser de una forma armoniosa, no a las malas, porque a las malas nada funciona. Y también entender de pronto que con el Big Data y el Data Analyzer, entender qué otros negocios de pronto se pueden... Hombre, yo tengo datos que de pronto se puede vender, obviamente, sin mencionar la persona. Y sin mencionar... No, pero de pronto puedo... Mire, la gente está comprando mucho en tal sector. No, sin mencionar personas ni nada, pero mire, han llegado... en el 2017 se vendieron en tal sitio muchas casas. De pronto alguien quiere poner una tienda, yo no sé, y que esos datos de pronto se pueden vender respetando la ley. Yo no sé lo que es la 13, no sé qué, del 2013, la de Habeas Data. Esa hay que respetarla, eso sí hay que respetarla. Pero bueno, los que tengan algunas preguntas, con mucho gusto estoy aquí a la orden. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Carmen Escobar. Ella nos va a contar lo que hace La Firma, que es una compañía con gran experiencia en procesos de transformación digital. Bueno, buenas tardes.
Primero, mi nombre es Carmen Escobar, muchas gracias pues por invitarnos a este espacio. Estamos muy contentos de poder participar y compartirles un poco de nuestra experiencia en los procesos de acompañamiento a diferentes compañías en los procesos de transformación digital. Mi nombre es Carmen Escobar, trabajo actualmente en una compañía de origen danés que se llama Designet. Es una compañía que originalmente era una firma de diseño y se ha ido transformando y hoy en día somos una firma de diseño estratégico e innovación. Entonces acompañamos a diferentes compañías de diferentes sectores, tanto público como privado, en sus procesos de transformación en general, ¿no? En Colombia, digamos, hemos trabajado como con compañías líderes en el sector financiero y de seguros sobre todo. Pero pues en realidad en el mundo tenemos oficinas en 17 países y trabajamos con todo tipo de sectores, desde el sector salud, energético, alimentación, sector financiero, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, un gusto poder estar acá acompañándolos y espero que en los próximos minutos podamos compartirles un poco de nuestra experiencia y de algunos aprendizajes que hemos tenido, sobre todo acompañando esas transformaciones desde, no solamente desde la tecnología, sino sobre todo desde las personas. ¿Algo está pasando? Ya. ¿No está pasando? No. Ahí vamos. No pasa nada, voy a comenzar. Digamos que el nombre de esta presentación se llama Transformación Digital, la muerte anunciada de una etiqueta. Y la razón por la que le hemos puesto así a esta conferencia es porque de alguna manera la transformación digital es algo que se ha vuelto un poco de moda, ¿no? Todas las compañías llegan a nosotros y nos dicen como, hola, ¿cómo están? Necesitamos que nos acompañen y nos ayuden a transformarnos digitalmente. Entonces, pues lo que normalmente hacemos es sentarnos con ellos y tratar de tener unas primeras conversaciones para poder entender qué es lo que quieren hacer con esta transformación digital. Y lo que nos hemos encontrado realmente es que cada una tiene como un entendimiento diferente de lo que significa la transformación digital, pero en definitiva todas están relacionadas con un tema digamos que hay un apalancamiento en tecnología y quieren volver sus procesos mucho más digitales, ¿no? Entonces queremos pasar de todos los documentos en papel a volverlos digitales, ¿no? Y queremos como tratar de estandarizar ciertos procesos que hacemos de manera manual hacia lo digital. Y algo que creemos que es muy importante es que la transformación digital es muy diferente a la digitalización de procesos y en ese sentido como que esto que es tan importante y que de alguna manera se ha vuelto de las primeras cosas que están buscando todas las organizaciones de transformarse digitalmente, pues debe tener una comprensión y un entendimiento interno diferente de acuerdo al sector y al negocio en el que cada uno esté operando. Entonces, pues por eso hemos dicho que es la muerte como anunciada de una etiqueta en la que para cada una de las compañías, en cada uno de los sectores, debe significar algo diferente y no se tienen que transformar utilizando las mismas herramientas y digamos que las mismas tecnologías. Entonces, pues nada, vamos a partir de algunas premisas que hemos encontrado y es que las cosas… ay, mis videos… no están sirviendo. Bueno, digamos que las cosas han cambiado y van a seguir cambiando, ¿no? El cambio es algo que definitivamente hace parte como de la vida, está presente como tanto en los negocios como en las personas y creo que lo importante acá, digamos, la reflexión que queremos traer es que lo importante del cambio, que también pues, nos dicen mucho que el cambio se ha acelerado, ¿no? Entonces todo está empezando a cambiar mucho más rápido y tenemos que nosotros también transformarnos mucho más rápido para poder ir a la misma velocidad del cambio. Y la reflexión que queremos tener acá con respecto a eso es que como el cambio va a seguir existiendo, lo importante para poder cambiar y transformarse es saber hacia qué nos queremos cambiar, cómo nos queremos transformar y en ese mismo sentido como tener un propósito para ese mismo cambio, porque si no vamos a empezar a transformarnos y cuando nos empecemos a transformar y a cambiar, pues ya todo va a haber cambiado otra vez, ¿no? Entonces, antes de como comenzar procesos de transformación que requieren inversiones muy altas, tanto en recursos como en tecnología, en personas, etcétera, hay que entender como hacia dónde nos queremos cambiar y por qué queremos cambiar para poder responder bien como al entorno. Lo siguiente que también queremos traer es que las expectativas de los clientes están cambiando mucho, ¿no? Como podemos ver, existen servicios que ahora aparecen a un clic, que muchos usuarios distintos los están como incorporando en sus vidas diarias, ¿no? Entonces, desde personas jóvenes, personas mayores, etcétera, están buscando como inmediatez y respuestas como completamente automáticas
en el que ya ni siquiera dan una posibilidad, ¿no? Suele pasar que el Uber se está demorando un poco de tiempo y es como, pero un momento, se está demorando 5 minutos más de lo esperado. Y ya como usuarios empezamos a exigir cada vez más y cada vez más a las compañías para que nos respondan, porque nos están empezando como a acostumbrar a esto, ¿no? Entonces, pues, la pregunta es como qué va a pasar cuando las expectativas de los clientes como que sigan cambiando y se sigan transformando como a velocidades incrementales. En este mismo sentido, pues entonces están ocurriendo como cambios sociales, ¿no? Ya no nos comportamos de las mismas maneras ni tenemos el mismo tipo de relaciones, en donde, por ejemplo, las redes sociales están empezando a jugar un rol muy importante en la forma en la que nos estamos relacionando como con los diferentes negocios, con las expectativas que tenemos de los clientes, y en ese sentido, pues han existido como nuevos jugadores en el mercado que están utilizando estas nuevas formas de relacionamiento y estos nuevos cambios sociales para crear y proponer alternativas en los mercados. Y lo otro que está pasando es que estamos pasando de tener relaciones entre personas a relaciones entre máquinas, ¿no? Y acá hay un ejemplo que pues es muy bonito y es como antes los negocios solían ser entre personas, ¿no? Entre una persona que tenía un nombre, una identidad, una familia, y su relación, por ejemplo, comercial con las entidades financieras era como su gerente financiero conocía quién era su familia, cómo se relacionaba, cómo cada cuánto hacía ciertas actividades, etcétera. Iba a la oficina, se tomaba un café, hacía el papeleo, etcétera. Y yo realmente supongo que en las notarías pues era parecido, es igual. Pero ahora hay una relación entre máquinas, ¿no? En donde las transacciones financieras ahora suceden entre dos entidades bancarias probablemente desconocidas. Hay personas, hay individuos detrás de esas transacciones que no se conocen y que tienen identidades con historias de vida que tampoco se conocen, y que lo importante al final de cuentas es que la transacción llegue de manera rápida y eficiente de una entidad bancaria a la otra. Y digamos que algo que también está sucediendo es que la data se está volviendo como el nuevo petróleo, ¿no? Y hay compañías en las que realmente la información que están manejando es más importante, y el manejo que se le está dando a los datos es inclusive más importante que la misma operatividad, ¿no? Conocemos jugadores en el mercado como Rappi, por ejemplo, que están utilizando su data para generar propuestas de valor específicas para sus usuarios, en donde ya no es tan importante el core del negocio, que es de alguna manera ser, digamos, proveer domicilios, sino lo importante es el uso que se le está dando a la data, e inclusive lo venden a otras compañías para que las compañías sepan qué hacer. Entonces, pues nada, dentro de todo este ecosistema también entran como los habilitadores tecnológicos, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos con estos habilitadores, no? ¿Y cómo hacemos para incluirlos dentro de nuestra transformación? Creo que acá estamos como muy alineados con lo que estaba hablando Guillermo antes, y es que la tecnología es súper importante, pero la transformación digital no es una transformación únicamente tecnológica. Lo que pasa es que tenemos que entender qué es lo que está sucediendo, hacia dónde nos queremos transformar, y por lo tanto utilizar los habilitadores tecnológicos para lograr ese propósito que tenemos. Entonces, bueno, pues la pregunta es ¿por qué seguimos acá y por qué seguimos como conversando sobre este mismo tema? Digamos que el tema de la transformación digital ya lleva varios años como en la agenda de las compañías más importantes, ¿no? Y de alguna manera como que seguimos ahí, ¿no? Como que seguimos hablando de organizaciones que todavía tienen sus datos en papel, que todavía no se pueden transformar, que les cuesta mucho trabajo, que siguen operando de maneras muy tradicionales. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué seguimos acá, no? ¿Y por qué seguimos ahorita hablando todavía de transformación digital cuando hay estos jugadores en el mercado que aparentemente están transformándose súper rápido, utilizando las mejores tecnologías, llegando a los usuarios de la mejor manera? Y pues la realidad es que existen como algunas premisas que también hay que tener en cuenta sobre la forma en que funcionan los negocios. Y es que tal vez esos nuevos entrantes no son como tan bravos como pintan, ¿no? Es como, por supuesto que están jugando un rol relevante y están transformando el entorno y el ecosistema, y tienen un rol clave dentro de liderar transformaciones, pero al final de cuentas las entidades siguen existiendo. La banca tradicional sigue existiendo a pesar de que las fintech, digamos que eran una gran amenaza para la banca tradicional o para los seguros o para las compañías de pensiones, digamos como que todos estos son como, hay un montón de jugadores nuevos que llegan como a retar los modelos de negocio, pero al final de cuentas la pregunta es si realmente son tan bravos y pueden realmente acabar y atacar como con los modelos tradicionales y las formas en las que venimos operando.
Lo segundo que también es importante tener en cuenta es que tal vez lo estamos haciendo razonablemente bien, ¿no? Y que la velocidad del cambio, que nos suelen decir que es incremental, rápida, ágil, etcétera, tal vez no sea tan rápida y tan ágil, ¿no? Como que el cambio en realidad depende de los seres humanos y de las personas, y las personas nos transformamos a una velocidad específica. Entonces no podemos tampoco pretender como transformarnos y cambiar más rápido y comenzar a implementar un montón de nuevos procesos dentro de las organizaciones sin estar realmente preparados. Lo siguiente, acá hay un ejemplo que a mí la verdad me encanta, es que tal vez lo simbólico importa más que lo utilitario. Y eso significa que nos decían mucho que los millennials, por ejemplo, iban a ser usuarios del sistema financiero, que iban a funcionar un poco por fuera del sistema financiero, ¿no? Entonces que iban a llegar, iban a utilizar diferentes fintech o startups para manejar sus dineros, etcétera. Y realmente cuando uno se pone a mirar estadísticas y ver qué están haciendo los millennials y cómo están, digamos, relacionados con el sistema financiero, pues uno se pone a ver que cada uno de ellos, o una gran mayoría de ellos, cuando recibe su primer salario, no solamente lo pone en una cuenta bancaria dentro de una banca tradicional, sino que muy probablemente lo hace en una cuenta bancaria de su familia. Entonces ahí es como, bueno, claro, hay unas soluciones financieras que son muy interesantes, hay algunos usuarios en el mercado que les interesa probar nuevas soluciones, hay algunos que van a empezar a transformarnos y nos van a empezar a liderar, pero también hay muchos otros, entre esos los millennials, que se van a seguir quedando utilizando los sistemas tradicionales hasta que haya algo en el mercado que sea lo suficientemente sólido para que ellos se puedan de alguna manera utilizarlo y realmente cumpla con las expectativas que ellos están buscando. Bueno, y entonces pues la pregunta es si tal vez como ese apocalipsis, ¿no? Entendido como esa transformación rápida en la que todo va a funcionar de una manera ágil, instantánea, todo nos va a llegar de un momento a otro y todos tenemos que transformarnos entonces digitalmente, viene como más despacio de lo previsto. Creo que lo importante acá es también reflexionar y saber que viene y está ocurriendo, pero tal vez hay que entender cómo, en qué momento está ocurriendo, cómo está ocurriendo y con qué velocidad está ocurriendo para que nosotros podamos realmente ver cómo vamos a responder como a ese apocalipsis, digamos, de las compañías súper tecnológicas, muchas de ellas que están en Silicon Valley, que imponen como modelos de negocio que de alguna manera en nuestra realidad y en nuestros contextos todavía no son viables. Sin embargo, hay que tener en cuenta como ese entorno político y macroeconómico en el que de alguna manera la transformación digital llegó y llegó para quedarse, ¿no? Eso es algo que está sucediendo y que no va a dejar de suceder, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta que a pesar de que el cambio está sucediendo a una velocidad determinada y va a ir sucediendo cada vez más, se va a quedar, ¿no? Y por lo tanto tenemos que poder saber como en estos entornos cómo vamos a responder, porque de alguna manera hay algunas crisis, digamos, mundiales que tenemos que poder responder y ante las cuales tenemos que poder seguir siendo un jugador relevante en el mercado. Y digamos que los fenómenos microeconómicos también se refieren a justamente este fenómeno digamos, de Silicon Valley, de las compañías en Silicon Valley que de alguna manera pusieron unos estándares en el mercado. Son compañías que están creadas de base tecnológica completamente, es decir, que su core en el mercado existe por la tecnología que están implementando y desde la tecnología crean sus modelos de negocio y desde ahí crecen. Entonces pareciese que todas las compañías se tienen que transformar hacia eso, ¿no? Como hacia ese ideal que nos están creando de compañías que tienen que ser de base tecnológica y donde la tecnología es un recurso demasiado importante, pero realmente cuando uno empieza a analizar y a entender ese crecimiento que se da en las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, en nuestros entornos, pues te das cuenta que no necesariamente tienes que transformarte hacia ese ideal que nos han creado, porque realmente no estamos ni en el contexto ni en el ambiente en el que se podrían dar como este tipo de modelos de negocio. Entonces, bueno, pues la pregunta sería, pues, ¿cuándo pasará de moda llamar a todos estos procesos de transformación digital, ¿no? Porque al final de cuentas esto es algo que siempre ha existido, ¿no? Las compañías siempre se han tenido que transformar, las organizaciones están en constante cambio, los seres humanos también nos estamos transformando constantemente. Lo que pasa es que esta terminología de transformación digital se ha vuelto como muy importante en las agendas a implementar en los siguientes años, digamos, de las organizaciones, ¿no? En el corto, en el mediano y pues en el largo plazo ya ni hablar, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno,
¿Cuándo cambiaremos esta terminología por algo diferente para hablar de lo que en realidad es como la transformación y el cambio y la adaptación de las compañías a sus entornos donde están operando? Y por lo tanto, entonces la pregunta es, pues justamente eso, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital? Y pues qué retos están experimentando ustedes desde el sector notariado en Colombia y otros líderes de otras compañías y organizaciones en los diferentes sectores cuando tienen que enfrentar una agenda de transformación digital tan relevante, ¿no? Y aquí viene una parte que también creo que es muy importante y espero que quede muy clara, y es que de alguna manera se les está pidiendo y exigiendo cambiar, pero al mismo tiempo necesitan como seguir produciendo lo que hacen, ¿no? Entonces las notarías se les exige que estén transformándose, cambiando, implementando nuevas tecnologías, incluyendo nuevos procesos mucho más digitales, etcétera, pero al mismo tiempo pues hay ciudadanos que tienen que seguir haciendo sus operaciones en las notarías. Entonces la gran pregunta es, pues ¿yo cómo hago para transformarme? Pero tengo que seguir operando en el mercado, no puedo como parar un momento, espérense, cierro un ratico, me transformo y vuelvo a salir, ¿no? Es como eso no se puede. Y este es el común llamado dilema del innovador, en el que de alguna manera se nos pide como eficiencia, resultados, impacto, por un lado, es decir, como seguir operando de manera tradicional, y por otro lado se nos pide como también tener como descubrimiento, propósito y autonomía, ¿no? Abrir nuevos caminos y poder adaptarnos a lo que el mercado está exigiendo. Entonces, pues acá hay como una respuesta que es muy interesante, y es justamente la línea negra, es como esa forma en la que las organizaciones están operando, ¿no? Entonces las notarías están operando en un mercado, son súper importantes para los ciudadanos, cada uno de nosotros ha pasado por ella por lo menos unas 5 o 10 veces en la vida, y vamos a seguir necesitándolas todo el tiempo. Entonces no podemos simplemente detener y parar como la operación para podernos transformar, sino tenemos que podernos transformar mientras la operación continúa, y la forma de hacerlo es incluyendo como unos equipos internos dentro de digamos, las organizaciones, para poder empezar a experimentar y ver hacia dónde nos podemos transformar, ¿no? Como que empezar a entender, si nos vamos a transformar, ¿por qué? ¿Hacia dónde? ¿Y para qué? ¿No? El dilema del innovador se refiere mucho como a cuando hay una tubería que tiene un tubo que está malo, ¿no? Y se tiene que cambiar ese tubo, pero el agua tiene que seguir pasando, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿yo cómo hago para poder seguir operando? Y tiene que seguir pasando el agua, pero tengo que poder cambiar el tubo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, la forma de solucionar esto realmente es poder crear como unos laboratorios internos dentro de las organizaciones que puedan empezar a entender hacia dónde nos queremos mover, empezar a intentar cómo movernos hacia allá, iterar, prototipar, y desde ahí poder empezar a migrar la operación del negocio desde un lado hasta el otro, porque no podemos pretender realmente que lo que hacemos muy bien en el mercado lo dejemos de hacer de un día a otro. Bueno, esta es como el área del dilema, y la idea es como entender cómo desde la línea negra, que es lo que nosotros realmente hacemos bien en este momento y la forma en la que operamos y la propuesta de valor que tenemos relevante en el mercado, la podemos migrar para llegar hacia una línea amarilla en la que nos estamos transformando e incluyendo, digamos, nuevos productos y servicios dentro de nuestra operación, e inclusive apalancándonos en nuevas tecnologías que se pueden transformar tanto desde adentro de las organizaciones hasta de la forma en cómo nos relacionamos con los diferentes usuarios. Digamos que lo otro que también hemos visto que les suele pasar a nuestros líderes de las transformaciones en las diferentes organizaciones es que les hacen jugar un juego inventado por otros, ¿no? Y es justamente, eso se refiere mucho como a lo que sucede cuando tenemos referentes de otras compañías a las que queremos llegar a ser, ¿no? Es como, nos suele pasar mucho que llegan diferentes clientes a decirnos como, mira, vimos que nuestra competencia lanzó una billetera móvil, entonces nosotros también queremos hacer lo mismo. Y es como, bueno, pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿No? Entonces ahí es como cuando tenemos una referencia de otro jugador en el mercado y queremos convertirnos ese mismo jugador, pues de alguna manera estamos empezando a jugar un juego inventado por otros en donde nuestra propuesta de valor deja de ser relevante, ¿no? Entonces, digamos que para el sector notariado en Colombia, digamos, lo que creería que es importante es entender cuál es el juego que estamos jugando, por qué somos relevantes, qué es lo que estamos haciendo bien y qué juego queremos seguir jugando. No estar jugando como
a incluir otros desarrollos tecnológicos o transformaciones de otros sectores en nuestro negocio, sino saber muy bien qué es lo que queremos seguir haciendo para desde ahí seguir ofreciendo valor de acuerdo a las necesidades del mercado y de los usuarios. Y en ese mismo sentido también vemos que se sufre como de una crisis de identidad, y esto significa que de repente, como por querer hacer un montón de cosas y querer realmente transformarse y ser algo diferente, empezamos a desarrollar un montón de productos y servicios diferentes al core del negocio, que al final se vuelve como un poco un San Andresito donde pasa todo y no pasa nada, ¿no? Donde yo estoy ofreciendo desde una misma compañía muchos servicios y los usuarios al final no entienden para qué funciona esa compañía. ¿Yo por qué debería ir a este lugar y para qué los uso? Es que no lo logro entender porque hay tantas cosas y de alguna manera el mercado dice que estamos transformándonos y queremos cambiar tan rápido que es necesario que empecemos a incluir un montón de cosas que no sabemos qué hacemos bien y qué hacemos mal. Por eso como que el dilema del innovador es tan importante, porque no podemos dejar de hacer lo que realmente hacemos bien por empezar a hacer un montón de cosas que no sabemos a dónde nos van a llevar. Entonces tenemos que seguir haciendo lo que hacemos bien, de la misma manera en que seguimos operando, y al mismo tiempo empezar a crear como unos espacios donde se pueda experimentar cosas diferentes, a ver si eso realmente tiene validez en el mercado, y cuando lo tenga podemos empezar a migrar hacia allá. Y bueno, por supuesto, proliferan soluciones tecnológicas como en busca del problema, ¿no? Entonces aparecen todos los proveedores de tecnología con quienes nosotros trabajamos de manera muy cercana, pero trabajamos luego de hacer un proceso de comprensión de las organizaciones y de los usuarios para poder, ellas llegan a ofrecer como una solución tecnológica, ¿no? Entonces, aparentemente la tecnología es lo que nos va a solucionar todo, ¿no? Es como, necesitamos transformarnos, pues tenemos que implementar esta solución tecnológica o esta otra o esta otra o esta otra. Y o sea, hay que dejar muy claro que la tecnología no está mal per se, pero hay que entender muy bien desde dónde la queremos anclar y qué es lo que queremos lograr con ella para que realmente genere un impacto. Porque si no, vamos a terminar implementando unos desarrollos tecnológicos que suelen ser muy costosos y que al final de cuentas no tienen ninguna validez ni tanto dentro de la organización ni tanto fuera de ella. Entonces, bueno, llevamos, digamos que un tiempo como acompañando a estos líderes en la transformación y queríamos contarles algunos ejemplos, ¿no? Trabajamos hace 2 años con Bancoltex, el Banco de Desarrollo Empresarial en Colombia, y ellos llegaron, pues, digamos, con un reto, una intención de decirnos como, hola, queremos generar una iniciativa que permita inclusión financiera e inserción productiva en microempresarios en Colombia. Y fue como, vale, perfecto, está súper chévere, pero lo importante que nosotros necesitamos saber es quiénes son esas personas, cómo las conocemos, cómo nos relacionamos con ellos y desde ahí por qué canales vamos a llegar a ofrecerles alternativas de inclusión de inclusión financiera a estas personas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera el trabajo viene desde ahí, ¿no? Desde las personas y no desde las alternativas de inclusión financiera, ¿no? Podemos montar una plataforma, implementarla, extenderla, pero si no entendemos realmente dónde se mueven esas personas, qué lenguaje conversan, cómo lo conversan, cómo están interactuando, pues cualquier solución que implementemos o aplicación, por buena que sea y digamos que esté maravillosamente diseñada, si no viene diseñada desde el contexto y desde las personas realmente, pues no va a tener ninguna validez. Otro ejemplo que tenemos es que diseñamos la banca digital para Bancolombia. Ellos llegaron a decirnos como, bueno, queremos diseñar, queremos que nos ayuden a crear, digamos, una banca digital que nos pueda comprar en 5 años. Entonces fue como, vale, ese reto está interesante. Está bien, pero ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde dónde lo diseñamos? Y etcétera, ¿no? Y ahí vuelve nuevamente como el ejemplo, ¿no? Nequi realmente es una solución que está diseñada en base a ciertas personas, quienes tuvimos que hacer un proceso de comprensión de ellas, de cómo se mueven, de cómo están manejando su dinero y entender que el dinero es un medio y no es un fin en sí mismo, ¿no? Y desde ahí es que podemos crear una solución que tiene de alguna manera unas funcionalidades que son absolutamente contextuales y que se mueven de la manera en que las personas se están moviendo en los diferentes contextos. Y otro ejemplo que tenemos es este seguro 6 ruedas que creamos con Verti, en el que entendimos que los usuarios cuando tienen un carro y una moto, no lo están usando al tiempo, ¿no? Si yo, Carmen Escobar, tengo un carro y tengo una moto, o uso mi carro o uso la moto. Entonces pudimos crear un seguro que se llama el seguro 6 ruedas, justamente porque el carro tiene 4 ruedas y la moto tiene 2, en el que tú
tú prendes y apagas, ¿no? Tú puedes activar tu seguro del carro cuando estás usando tu carro y puedes activar tu seguro de la moto cuando estás activando la moto, ¿no? Y como que de alguna manera esto lo que hace es que reta las reglas del mercado, ¿no? Por supuesto la regulación no estaba preparada para eso, les pareció un poco extraño cuando lo empezamos a diseñar, los usuarios también empiezan a decir, bueno, ¿esto cómo se hace? Pero realmente, nuevamente la reflexión, la reflexión que quiero hacer acá es entender que lo importante es saber esos usuarios cómo se comportan y saber que si tengo un carro y una moto, no los estoy usando los dos al tiempo. Estoy usando uno y luego uso el otro. Entonces, acá como para cerrar esta conversación, estos aprendizajes, les queríamos como decir algunas cosas que hemos aprendido, digamos, en estos procesos que hemos acompañado. Y lo primero es que hay que crear y cuidar una conciencia compartida de futuro. Si una compañía se quiere transformar, digital o no digitalmente, no importa, el punto es como si yo me quiero transformar, tengo que crear una conciencia colectiva hacia dónde me quiero transformar. Y ese proceso de transformación debe venir de las personas que están dentro de la compañía, de todas y cada una de esas personas, porque al final de cuentas la transformación es un proceso humano completamente, ¿no? Entonces, en la manera en que se cree una visión y un futuro compartido, pues las personas van a poder direccionarse hacia allá. Y si eso incluye desarrollos, digamos, digitales o de incorporación de nuevas tecnologías, las personas también tienen que estar dispuestas a transformarse y a incorporar estos nuevos procesos dentro de su día a día. Lo segundo es que debe haber un diálogo en dos direcciones, ¿no? Entre el cómo y el por qué. ¿Y esto qué significa? Esto significa que yo no puedo buscar una transformación solamente desde el cómo, es decir, desde los habilitadores que me van a permitir la transformación, pero tampoco puedo empezar a liderar una transformación sin tener un por qué o un para dónde me voy a transformar, ¿no? Entonces tengo que tener muy claro yo hacia dónde me voy a transformar, por qué me quiero transformar y ese diálogo en dos direcciones, ir viendo cómo se transforma, ¿no? Y acá es muy importante que nosotros hemos aprendido mucho que la forma de trabajar con proveedores de tecnología no es nosotros diseñamos primero y después ustedes desarrollan, sino diseñemos y desarrollemos un poco juntos, porque si no lo que desarrollamos no se va a poder habilitar y si no, al final, lo que nosotros queremos lograr, pues tampoco se va a poder, ¿no? Entonces, de alguna manera la forma es un diálogo en dos vías entre ese por qué lo queremos hacer, entendiendo desde las personas, desde los entornos y desde cómo habilitándolo tecnológicamente, ¿no? Y pues por último creo que es muy importante y es que hay que descubrir o en realidad redescubrir y mantener un propósito y la identidad. Es decir, si el sector notariado en Colombia tiene un propósito y una identidad específica y cumple unos roles, digamos, en el mercado, tenemos que redescubrirlo, mantenerlo y realmente como direccionar toda la transformación hacia ese mismo propósito con unos habilitadores, unos servicios diferentes, unas reglas de juego distintas, pero donde realmente si ese propósito y esa identidad se pierde, pues la transformación va a empezar a ir como en muchas ruedas distintas y al final no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces aquí tenemos como la fórmula mágica de la transformación. Bueno, no es tan mágica, pero se las compartimos. Y es que la transformación realmente depende de la tecnología. Esa primera T es de tecnología. También depende de lo humano, entendido como los clientes, las organizaciones y los entornos, por los modelos de negocio, ¿no? Cuando realmente nos empezamos a transformar, se crean nuevos modelos de negocio, nuevas formas de monetizarnos, nuevas formas de entender cómo realmente generamos ganancias e ingresos para las compañías, pero todo esto está elevado a una potencia que es el propósito, ¿no? Recuerden que es muy, muy importante tener muy claro hacia dónde vamos a dirigir esa transformación y por lo tanto cuál es ese propósito e identidad que queremos lograr, digamos, con esas transformaciones tecnológicas o no tecnológicas. Y bueno, ya, muchas gracias. Espero haber sido clara en todos los ejemplos.